Nos acompaña a esta hora el señor exministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño. Exministro, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Gustavo, un gusto saludarlo a la mesa de trabajo y a todos sus oyentes. Solo como un detalle. ¿Usted alguna vez pagó 3 veces la nómina pública? Afortunadamente no nos pasó eso, nos hubieran tumbado en ese momento. ¿Cómo? Nos hubieran tumbado en ese momento. Y hoy no hay iguales efectos, ¿no? No, y los efectos no son los mismos. No son los mismos. El salario mínimo, doctor Londoño, ¿qué va a pasar? ¿Qué cree usted? Gustavo, yo haría 2 comentarios. Yo creo que la discusión del salario mínimo tiene que entender que estamos en un momento de inflación muy alta. Y eso implica que no podemos seguir subiendo los salarios de una forma por encima del aumento de la inflación, porque si no seguiremos teniendo una senda inflacionaria. Tenemos que ser muy precavidos porque el empleo se va a ver afectado el próximo año por la poca inversión que ha habido. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos para no generar mayores desincentivos a generar empleo. Doctor Londoño, el ministro lo que ha dicho ya públicamente es que el gobierno espera que la inflación suba este año o termine este año, porque subiendo pues va a subir en el 9,6%, es decir, un dígito. Y que él cree que, como eso es así, se puede pensar en un punto por encima de la inflación, que es además lo que también exige la Corte, que sea por encima de la inflación, es decir, 10,6%. ¿Eso le parece a usted razonable? Yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo porque solo subiera en la inflación, que no creo que sea 9,6, yo creo que va a ser un poquito más alta, pero deberíamos hacer un esfuerzo para que no midiéramos en este año productividad, que hay sectores como de desarrollo que pueden decir que es negativa. Deberíamos tenerla en el IPC para no generar más presiones sobre la generación de empleo y sobre la misma inflación para que no sigamos aumentando la inflación. Yo creo que medidas que se tomaron en el pasado, en algunas estuvimos nosotros, de subir el salario mínimo más de la inflación y la productividad, son negativas y en el mediano plazo se sienten porque generan mayor inflación. Doctor Londoño, otra de las propuestas que se supone se va a poner sobre la mesa es de la que el salario mínimo quede en 2 millones de pesos, pero que no haya pago de primas. ¿Algo así le suena? A mí me parece esa medida, primero que todo, políticamente no va a tener ningún vuelo, porque los trabajadores no van a aceptar que se les quiten las cesantías, las primas, los auxilios de transporte y demás. Pero segundo, me parece muy complicada para los empleadores. El empleador, el flujo de caja le cambiaría de pasar de pagar 1.400.000 mensuales a pasar a 2 millones de pesos, pues destruiría empleo. Y adicionalmente, en este momento sería absolutamente negativa porque incitaría a que aumentara la inflación. Cuando hay más dinero circulando y la gente tiene teóricamente una mayor capacidad adquisitiva, pues va a gastar más y lo que haría es aumentar otra vez la senda inflacionaria. Yo no creo que sea una medida que en este momento podamos considerar. Exministro Londoño, de que se puede y va a pasar, pero ¿cómo es subir el salario mínimo sin tener definido el tema de las pensiones, el asunto laboral, el asunto de la salud? Yo creo que las discusiones se deben separar. El salario mínimo en este momento, y históricamente siempre lo discutimos para el mes de diciembre, para un inicio en enero. La reforma laboral todavía le falta mucho, yo espero que no se apruebe. La reforma a la salud, todos vemos que está empantanada. Yo creo que esas grandes reformas del gobierno Petro en este momento están empantanadas por una cosa adicional, es que uno no puede disparar con perdigones y tener las 3 discusiones tan grandes al mismo tiempo. Yo creo que ellos deberían centrarse en una, intentar concertar, porque si no, el resultado va a ser que no va a poder aprobar ninguna. Doctor Londoño, ¿qué tal le suena la subida del salario mínimo pensando en el componente sectorial o en el componente regional? Para que no sea igual para todo el mundo, sino que parta de esa base como precisamente un sistema para frenar la inflación en determinados sitios. Yo creo que esa es una propuesta muy interesante. No alcanzará a discutirse para este año, pero sí es muy interesante porque el costo de vida no es el mismo en Bogotá que en otras ciudades del país, que en otros pueblos del país. Y adicionalmente sí hay unos componentes que
si bien en Bogotá son importantes, como las cajas de compensación familiar, y prestan un servicio maravilloso, a una persona en una vereda, la caja de compensación familiar no le presta ningún servicio porque no tiene acceso a esas infraestructuras para el recreo de sus familias. Entonces sí deberíamos discutir cuáles son ese salario mínimo en Bogotá, cuáles son los componentes adicionales de los parafiscales en Bogotá que en Caparrapí. No es la misma situación. Yo sí creo que esa discusión se debe dar, pero pues para este año no será. Bueno, exministro, esto que le voy a plantear parece descabellado, pero es que lo ha dicho el gobierno en varios escenarios en los últimos meses. Si las reformas no salen, la gente podría recibir la invitación del gobierno de salir a la calle a defender las reformas. Y dentro de esa gente, pues claves las centrales obreras y los sindicatos. ¿Será que el gobierno les va a dar mucho gusto con el mínimo? Yo tengo dos comentarios. Yo creo que los sindicatos no están tan comprometidos con esas reformas, por una razón, porque ellos también se ven afectados en una pensional, se ven afectados en una reforma a la salud, exceptuando a FECODE, que tiene un régimen especial, los demás se verán afectados por una reforma a la salud. Entonces, yo espero que haya prudencia y que no se suba el salario mínimo más del IPC y un puntico, un 0.1 o algo así, para que no tengamos un efecto en la generación de empleo que, como les decía, va a devolverse en las buenas cifras de empleo porque no estamos viendo inversión. Y si no hay inversión, en el mediano plazo lo que se va a ver afectado es el empleo. Es el exministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, y las perspectivas de lo que sería el aumento del salario mínimo. Exministro, como siempre, muchas gracias, muy amable. Un gusto y que tengan un feliz día.